Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la teología de la liberación con mi compañera Paula Díaz y quien les habla, Viviana Estupiñán. Gustavo Gutiérrez en una de sus obras plasma la definición de teología de la liberación como una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado. Años después, en 1988, el mismo Gutiérrez en la introducción que incorpora a la nueva edición de su obra explicaba: la teología de la liberación está estrechamente ligada a esta nueva presencia de los que siempre estuvieron ausentes de nuestra historia. Ellos se han convertido poco a poco en sujetos activos de su propio destino, iniciando un proceso que está cambiando la condición de los pobres y oprimidos de este mundo. La teología de la liberación es un intento de lectura de los signos de los tiempos en la que se hace una reflexión crítica a la luz de la palabra de Dios. En la teología de la liberación se parte de un principio, la conexión entre la tarea eclesial, teológica y el devenir histórico. Esta relación condiciona la forma de hacer teología, y lo hace, entre otras cosas, porque postula abiertamente la prioridad de la realidad que se vive en la historia y en la Iglesia sobre el pensamiento teológico. En la teología de la liberación consideramos que la senda para discutir racionalmente sobre Dios se halla dentro de una ruta más ancha y desafiante, la del seguimiento de Jesús. Hablar de Dios supone vivir en profundidad nuestra condición de discípulos de aquel que dijo precisamente que era el camino. En la teología de la liberación se convierte al pobre en el sujeto y en el tema de fondo de esta teología, explica Gutiérrez. No es por razones políticas, sociales o económicas, fundamentalmente lo es por razones teológicas. Dios en la Escritura está del lado del pobre, lo ama y le ofrece en Jesucristo como destinatario primero su reino. Estar junto al pobre en este sentido es estar del lado del que Dios está. Por consiguiente, la iglesia, si es verdadera iglesia, es una iglesia de los pobres, una iglesia que se deja evangelizar por ellos y que evangeliza desde y junto a ellos, dando testimonio de la liberación de Jesucristo. En este sentido, el pobre no solo es el lugar teológico, sino la matriz histórica misma de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez los ha nombrado de diferentes maneras: pueblos dominados, clases sociales explotadas, razas despreciadas, entre otros. Ha descrito la novedad de sus rostros en el transcurrir del tiempo, cada vez más raciales, culturales y femeninos. Ha señalado y reconocido que pertenecen a un universo complejo, pero ellos han permanecido intactos en el centro de su teologar, reclamando desde allí el don de la liberación y la vida. La pobreza significa en algunas instancias muerte, careciendo de alimento y de techo, imposibilidad de atender debidamente a la necesidad de salud y educación, explotación de trabajo y desempleo permanente, falta de respeto a la dignidad humana e injustas limitaciones a la libertad personal en los campos de la expresión, política y religión, sufrimiento diario. La teología de la liberación empleada en el análisis de la realidad, instrumentos de la lectura marxista, tampoco está ausentes algunos psicoanalíticos. En cualquier caso, y lo importante es que este recurso se haya presentado en la obra de Gutiérrez es para explicar desde un punto de vista psicosocial riguroso un hecho que a juicio del autor recorre la historia de la humanidad y correlaciona directamente con el quehacer teológico. Y en cuanto a la relación crítica del praxis histórico, la historia como dramatiza de un proceso de liberación de lucha contra todo lo que oprime al hombre. Además, nunca hay que olvidar, por qué lo reitera el autor, que esta comprensión histórica no es solo absoluto, puesto que lo criticada e iluminada desde la perspectiva luminosa y la experiencia contemplativa espiritual de Dios bíblico, el Dios de Jesucristo. La prueba de que la teología de la liberación es la forma original de entender la teología y que su alcance es universal, la encontramos en la influencia que ha tenido en otras realidades humanas y eclesiales, en otros continentes e incluso en otras religiones. Reflexionar sobre Dios a partir de la realidad de la pobreza, es decir, de la relación de Dios de la vida con los rostros de la muerte que expresan los distintos tipos de pobreza aquí o allí, ha lanzado el radio de acción de este proyecto teológico más allá de las fronteras de espacio físico y cultural latinoamericano.